Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Soy Claudia Cándano. Y yo soy Jordi Linares. ¿Cómo Hola, estás, tía. Clau? Bien, ¿y tú? También bien. Oigan, este es un programa especial, un programa, ¿eh? ¿Qué tal? Un episodio, Este es un programa. porque Clau está, bueno, ya para estas alturas del episodio ya está en París, pero pasó toda la semana anterior en Milán para Ajá. hacer la cobertura de Fashion Week. Entonces tenemos sus notas de Insider para platicarlo Sus notas más de de cerca. Insider. Sus dibujos de las colecciones. Ay, Sus- Entonces, queremos todas las impresiones, claro. Quiero que me nos cuentes venues, celebrities, ambiente, eh, cansancio. cansancio. Lo que me di cuenta es que no es o sea, hace mucho que no Ujú. hacía 2 Fashion Weeks seguidos. O sea, nos habíamos turnado entre tú, Jess y yo, y creo que el último Fashion Week que hice dos seguidos fue en 2018, hace 8 años, Muchísimo. muchísimo. Y- Y no había vuelto a hacer 2 Fashion Week seguidos y ahora completos. Y ahora me eché ya Milán y me voy a echar París completos. Es Entonces, en un par de episodios vamos a ver cómo estás después de que termine París. exacto, en un par de episodios vamos a ver si no estoy un poco devastada. Ahorita todavía me veo medianamente devastada. Dormí muy bien ayer, entonces eso me salva. Pero, pero devastada estoy. Vamos a empezar si quieres. Vamos a empezar con, bueno, tratemos de seguir el orden en el que sucedieron un poco las cosas. Y de lo Ajá, primero que viste fue Fendi, que Fendi. tenemos el debut de María Grazia Curie para Fendi. Sí, tenemos el debut de María Grazia Chiuri para Fendi y mm, a ver, no quiero ser mala, pero llevo todas las... Bueno, primero el desfile fue en Vía Solari, en donde están las oficinas de Fendi. Ahí siempre es el desfile de Fendi. Eh, y esto sí, antes normalmente era una pasarela muy larga y que tenía varias filas el desfile, ¿no? Ujú, Ahora fue más bien como una caminata que hacía como una U ujú. y eran solamente 2 filas. Este fue un desfile, 2 o 3 filas, no me acuerdo si eran 2 o 3. Fue un desfile, o sea, todo el desfile fue beige, ¿no? Y ya desde que yo entré al venue, dije, no va a ser un desfile o sea, no fue como cuando los que fueron a Chanel entraron a un lugar con Sí. unos planetas gigantes y así. No, aquí era una alfombra beige y unas luces. Eso sí, la iluminación estaba impresionante del desfile. La colección fue de mucho encaje, muchísimo negro. Y Mucho. algo que pasó es que afuera estaba la gente de PETA que se queja del uso de animales en la moda. Ujú. Y bueno, conocemos Fendi, que Fendi siempre ha usado mucho fur en sus colecciones. Y esta ocasión no fue la excepción, ¿no? Sí. Este, había muchas prendas con pieles. Y Ujú. ¿qué te diré? Creo que vimos claramente a María Grazia, el reflejo del trabajo de María Grazia, Completamente. muy muy en la conversación y muy claro en su primera colección para Fendi. ¿Tú cómo viste? Pues sí, justo yo lo que veo es muchísimo María Grazia y creo que lo que veo es una colección muy vendible, pero justamente hablando como, o sea, como entusiasta de la moda, no me entusiasma, que es lo que es donde siento que
crea un hueco en mí, como esa parte de que la colección no me parece particularmente emocionante. Y no digo fea, porque en serio, ahorita que estoy viendo close-ups de las piezas, evidentemente son piezas muy bien hechas, muy bien armadas, pero no veo algo que me emocione. Que también hay que tener en cuenta, pues, la visión de María Grazia, ¿no? Al final, leí por ahí un quote donde ella hablaba que cuando un hombre director creativo tenía una colección que se vendía muy bien, era un genio, pero que cuando una mujer creativa, como le ha pasado a ella en todos los lugares donde está, tiene este éxito, simplemente dicen que es una colección muy comercial. Eh, y, eh, y sí, o sea, le doy un punto, pero también yo digo desde dónde lo digo, y es que justamente creo que pues es una, o sea, es una colección que yo veía la crítica en general en redes era como que no les gustaba a la gente que fuera tan negro, que faltara esta falta de color y el playfulness que muchas veces tiene Fendi. A mí me pareció que se abusó del recurso de los cuellos. Es un buen recurso. También vemos una tendencia, una moda como de usar estos cuellos. Estuvo divertido que los hiciera en Fair, pero en general me pasa eso, que no es una colección que me emocione y que veo demasiado. Si bien es muy bueno ver la consistencia de María Gracia, y esto es una crítica que no solo es para María Gracia, sino también de pronto lo hemos dicho con un Valentino que de pronto se siente otra vez Alessandro Michele más que Valentino. Y aquí es muy, muy, muy María Gracia, que me falta como sentirlo más anclado a Fendi también. Sí, a mí me faltó eso. O sea, creo que el anclaje de María Gracia hacia Fendi fue el Fer, ¿no? En la Para María materialidad, Gracia, ¿no? ajá, él es como esta idea de, pues el core de Fendi sí es el trabajo en pelo, ¿no? En pelo Ujú. anime. Sí. Y, y ella hizo aquí un gran énfasis. Sin embargo, para mí Fendi, a diferencia de Dior, no es tanto encaje. Ujú. Fendi no se caracteriza por sus prendas de encaje y Dior sí. Y el recurso, y uno de los recursos más fuertes de María Gracia también en esta colección es el encaje. Como Ujú. tú decías al principio, el negro, bueno, yo creo que el negro, muchas colecciones a lo largo de Milán tenían muchos colores neutros, negro, Ujú. azul claro, beige, y tiene que ver con la situación que estamos viviendo socialmente a nivel global. Sí. O sea, todo lo que está pasando con las guerras, la desestabilización económica y demás, eso hace que los diseñadores hagan como su propia interpretación de la situación y también, pues son telas, eh, digamos, más accesibles, por decirlo de una manera, porque Ujú. obviamente Fendi no es una marca accesible, ¿no? Y el Fur tampoco es accesible, pero es como llegar a esa idea como de estamos en crisis un poco, ¿no? Por la cantidad de prendas negras que yo vi en todas las colecciones a lo largo de Milán. Por otro lado, creo que María Grazia hace énfasis en el fur y también énfasis en la baguette, que es Ujú. la bolsa emblemática de la marca, ¿no? Y esta, la baguette había, pero en fur, pero en pieles exóticas, pero en tela, pero en En muchísimas, en lentejuelas también. lentejuelas. O sea, es como una oda a la baguette, que eso me fascinó. Hay muchísimas bolsas. O sea, bueno, son, ¿cuántos looks eran? ¿70? No me acuerdo ahorita, ahorita te voy a decir cuántos looks son. Son Sí, ahora. 80 looks, de Ujú. los cuales por lo menos el 60% tienen bolsas. Ujú. Y una muy buena cantidad de esas bolsas son baguette. Entonces me gustó muchísimo regresar otra vez como a la oda, a la baguette, hacer muchísimas variaciones dentro de una misma silueta de bolsa. Se me hizo muy bonito y muy emocionante. Eso sí me emocionó cuando fui al BC, pero por ejemplo, yo en donde estaba sentada no veía muy bien las bolsas. Entonces, Sí. en la pasarela no me di cuenta de la gran fuerza que tuvieron las bolsas. Sin embargo, cuando fui al RC, me di cuenta del gran trabajo que tenían y me encantó. Eso se me hizo un gran highlight, ¿no? Por ahí hay otro fur que cuando estábamos tú y yo chateando, platicando de la colección,
hay un fur verde de hombre que también me gusta Mm, y sí. me dio emoción, y los zapatos que son como de, eh, no, es que no es como de tigre un poco. Ah, los zapatos de tigre para mí fueron mi favorito. O sea, Ajá, que eso es tu favorito. A mí sí, también me gustaron muchísimo, ¿no? O sea, como que siento que por ahí yo veo el detalle. Creo, sí. perdón, sigue, Ah, sigue. no, perdón, no termina. Y Creo que el hecho de que, o sea, ahora tenemos que entender. Esto lo estuve analizando y pensando el otro día. Tenemos que entender que el ADN de las marcas ahora se funde con el ADN del diseñador que está a la cabeza de esa marca, ¿no? Porque antes el ADN de Saint Laurent era Yves Saint Laurent, el creador de la marca, el dueño de la marca, ¿no? Pero hoy sí, la hace Anthony Vaccarello. Y antes era, bueno, Fendi, el ADN de Fendi lo estableció Karl Lagerfeld junto a Silvia Venturini Fendi, pero es muy difícil pensar que María Grazia va a hacer esas colecciones coloridas cuando nunca en su vida ha hecho colecciones coloridas. Nunca. O sea, María Grazia siempre usa tonalidades neutras, verde militar, gris, azul marino, ¿no? Entonces sí. no veo por qué entrando a Fendi ya empezaría a usar rosa fosforescente. No lo va a hacer. También otra cosa es que me ha obligado a hacer María Grazia es a diseccionar los desfiles desde otra punto de vista diferente. O sea que creo que la lectura de las colecciones de María Grazia no se da sobre la pasarela tal cual, porque te acuerdas que yo te comentaba en Dior muchas veces que no me encantaba lo que veía en pasarela, pero que en el Receipt, pudiendo ver las piezas por separado, encontraba como esa genialidad en cada pieza. Y creo Ujú, que también parte de la genialidad que tiene María Grazia es la creación de éxitos que tiene en cuanto a accesorios. Y entonces, como dijiste, hay un enfoque muy grande en agarrar el ADN de Fendi a través de la baguette y creo que tiene ahí un lienzo hermoso porque la baguette es un bolso histórico que es un bolso de deseo. Y María ujú. Grazia sabe tomar esos elementos para hacerlo aún más deseable. No sabemos cuál va a ser el icono aquí, pero en Dior tuvo los zapatos con la banda de Yador. Eh, en Valentino, pues ella fue parte de la responsable de crear los Stud Rock, Ujú, los tacones con las tachuelas, ujú, que también se convirtieron en un super icono. Y creo que en ujú. Fendi va a lograr algo similar. Otro punto aquí que veo que a veces no entendemos dónde vienen las tendencias, pero algo que veo muy marcado en ella es el zapato animal, que ya habíamos tenido una época de, o sea, desde Wayne Bonner, Paradidas, etc, etc. Habíamos tenido algunas apariciones de animal print en tenis, pero creo que aquí María Grazia lo hace muy marcado justo con el estampado de tigre que aparece en bolsos, que aparece en zapatos, y también hay otros de animal print de chita, pero Ujú. también por ahí hay un impulso fuerte hacia esta tendencia del zapato animal. Sí, muy fuerte. Y Ujú, eso creo que también, pues a mí también me da esperanza que obviamente vamos a ver, obviamente vamos a ver, ¿cómo se llama? Bestsellers con María Grazia, ¿no? A ujú, mí, honestamente, no es mi diseñadora favorita, pero obviamente quiero los sacos del principio de la colección. Empezó la colección con 3 sacos ujú, negros y obviamente los quiero, ¿sí me explico? sí. Entonces, no podría, o hay un saco que el botón se cierra con una tira de la misma tela que el saco adentro, ¿no? Sí, sobre todo el menswear. Bueno, también hay de Hay mujer, unos de pero mujer sí. también, pero ese me pareció que es bonito y cuando decimos, y lo mismo que dijiste al principio, cuando decimos que una mujer hace ropa para vender, todo el mundo dice, ay, es aburrida, no sé qué. Pero cuando decimos, ay, un hombre hace ropa para vender, es un genio. Yo creo que María Ujú, Grazia es bastante genia. sí. Aunque no es mi estilo de diseñadora, aunque a mí no me gusta lo que hace, creo que lo que logró en Dior 10 años fue bastante genial. O sea, logró hacer que Dior se vendiera muchísimo, hacer que Dior estuviera en el, ¿cómo se llama? Hacer que Dior estuviera en alfombras rojas, en street style,
cosas importantes. No sé, como que regresó ese, mm, ese deseo por una marca. Y yo creo que Fendi necesita eso, porque Fendi, la verdad es que Kim Jones acabó con Fendi, o sea, no Sí. quiero ser mala onda, pero es verdad. Y, y Silvia Venturini, yo creo que ya no tenía ganas de, pues de sacar a flote una marca que ella, por la que trabajó tantísimos años. Entonces, yo no creo que esté mal que la haga María Gracia. Quiero ver qué va a pasar después. Si se queda en este track de vestidos de seda, vestidos de encaje y así, pues se va a llevar a esas clientas que la extrañarán en Dior porque Jonathan Anderson es otra cosa completamente diferente. Se las llevará a Fendi Pues y sí, Fendi venderá completamente. y ya está, ¿no? Pero Y, tampoco va a ser así que nos mate de emoción a partir de ahora, no, no creo. y veamos qué hits se echa, porque va a haber hits seguramente. Sí, Pero bueno, bueno, ¿cuál, vamos a cuál, ver. cuál siguió? Después de Marni. Fendi, ¿qué Ah, no, tuvimos? ¿qué Marni, siguió? No, después de Fendi siguió Prada. Prada. O sea, como marca el calendario, ¿quieres decir? Sí, que, híjole, no, además está bien que vayamos a Prada porque me pareció una genialidad. O sea, es una manera de volver de leer los desfiles diferentes y de planear, de pensar, de conceptualizar, que es lo que siempre ha tenido Miuccia Prada, que de pronto eh, avienta una bombita que cambia las cosas en cómo se hace la industria. Y creo que este desfile lo fue. Cuéntame, Clau, ¿cómo fue ese momento, Prada? Ay, fue súper emocionante, Yor, te lo juro, no sabes cómo me emocioné. Primero, fue rarísimo porque existe esta cosa que desde que llego a Prada, yo ya estoy emocionada. O sea, ya pase lo que pase, ya casi que no importa porque ya estoy emocionada. Ya llegué feliz, ¿no? Y empezó el desfile con Julia, esta modelo que yo amo, Julie. Julia, ¿no? Es Julia, bueno, no sé. Que yo amo y traía una bufanda roja con azul y amarillo y un saco y un abrigo negro largo, o sea, bueno, como midi y unos zapatos rosas y unos calcetines como con florecitas, ¿no? Ese fue el primero. Entonces lo vi pasar y dije, ay, órale, qué, qué bonita bufanda, ya. Siguiente look, pero la música iba rapidísimo, pero más rápido de lo normal, ¿no? Y las modelos iban a toda velocidad. Hasta me acuerdo que me tardé en como tomar el primer video Sí. de que no me dio tiempo, ya sabes, de que iba rapidísimo. Y entonces ya salen los primeros 4 looks y luego vuelve a salir Julia con la misma bufanda. Y yo, ay, ¿cómo repitió? O sea, como que no me di cuenta y dije, ¿habrá repetido el look? O sea, no habrá repetido el look, sino que habrá caminado 2 veces la pasarela y Sí, Bella Hadid era como la cuarta modelo en salir, ¿no? Entonces yo, y de repente vi pasar a Bella otra vez. Y entonces ahí caí en cuenta, no, se están quitando capas. Entonces me empecé a fijar muchísimo más, sí. ¿no? Porque como iban rapidísimo, dije, güey, ¿qué está pasando? Entonces me puse a fijarme más a detalle y me sorprendió. 15 modelos, 60 looks. Esto es Estuvo un trabajo impresionante. de styling de aplauso de pie, Ujú. porque ese trabajo, o sea, sí de por sí para hacer una maleta en una carry-on cuesta trabajo porque tienes que mezclar toda la ropa de esa carry-on para que toda vaya con toda, ¿no? Para mí, este es la traducción a una pasarela de eso. Es cómo haces que tu guardarropa combine todo con todo para que te lo puedas poner por siempre. Y ese es como el moto de Miuccia Prada. Sí, y me pareció justamente, o sea, es una genialidad ella misma mostrar este tema. O sea, hay mucha gente que de pronto eh, es un poco cuadrada en su manera de combinar su ropa o como de, no, es que esto va con esto, Ajá. o solo se puede usar así. Y de pronto que el mismo runway te enseñe como las posibilidades que existe de darle el twist a un look
tan solo agregando una o dos piezas o ir quitando, me parece una genialidad. Y como un look puede ser completamente diferente, Ujú, el mismo look puede ser muy diferente si lo vas si lo vas despellejando, ¿no? O sea, o si lo vas desmenuzando. Es ujú, como, este look puede ser de día, puede ser de noche, puede ser casual, puede ser menos casual, puede ser más formal, pero todo depende en cómo lo cómo lo styles, ¿no? ujú, Y eso me parece una joya de esta colección. Además, que hay otra cosa que no se ve en la pasarela, pero que lo vi en el VC y son las fotos que te mandé, como ujú. los sacos, los abrigos, las mangas, todo está como desgastado, también marcando como el paso del tiempo, eh, cómo pasa el tiempo en una prenda que puedes seguir usando y usando y usando y usando, ¿no? Entonces las camisas se ven manchadas, los sacos se ve como que se está rompiendo y abajo de esa rotura hay otra tela que como para darle la segunda vida. Hay muchas prendas que son de doble vista. Había unos Ujú. abrigos, George, que te mueres. Así, era un abrigo de cuadritos por afuera, ¿no? Y el cuello lo tenía con pedrería, pero adentro tenía lleno de pedrería. Entonces, si lo volteas, es un saco o un abrigo completamente distinto. Wow, es que sí, es hermoso y me encanta también el diálogo que siempre crea entre sus colecciones, ¿no? Por ejemplo, aquí retomó el elemento que utilizó en las colecciones de hombre, de como esta capita chiquita encima. Aquí la Mm, tiene en unos looks en amarillo con un poquito de fur de animal print. Y eso viene de la colección masculina. De lo que había estado haciendo, este tema del desgastado lo trae desde ya varias colecciones atrás, o la tela arrugada incluso, las camisas arrugadas, las faldas arrugadas. Me parece padre porque hay mucha consistencia, pero va cambiando el discurso central de cada colección, cambia, pero sin borrar lo que se ha dicho en anteriores. exacto. Y otra cosa que creo que es ese mismo discurso, pero en una sola colección, son las capas, ¿no? O Ujú, sea, abajo de una falda completamente transparente, hay otra falda completamente complicada. sí, Entonces, es lo mismo que pasa de una colección a otra, ¿no sientes? Como a veces Prada nos da algo bien complejo y difícil de digerir a la primera, y luego nos da colecciones que son suéteres y camisas. Y entonces, sí. cómo va construyendo sobre su misma, como sobre su mismo discurso, ¿no? Ujú, Otra cosa que se me hizo muy bonito es que hay camisas que hay suéteres que ya tienen la camisa integrada, o sea que ya está, como los puños de la camisa ya están integrados, eso también lo hizo en hombre. ah, y que lo había hecho con los cuellos antes. Ajá. Y ahora también, ¿no? Eso se me hace bien padre. Y también como habla el mismo discurso de hombre a mujer, o sea, siempre hacen esta referencia de la colección de hombre en mujer o de mujer en hombre, ¿no? Cuando, ¿te acuerdas cuando se derretía el slime de la pared? Eso Sí, pasó en el de hombre y también en el de mujer, o sea, suceden como los que, dos. ajá, suceden cosas que vinculan sus colecciones. Ujú, me encanta. Me encantó, Eh, me emocioné, quiero todo, nada más te aviso. es que sí, fue hermoso, la verdad. Y me encantó, te digo, esa idea del layering fue muy espectacular. Incluso en un comentario nos ponían en Instagram deberían de hacer un episodio únicamente dedicado a ese desfile y cómo cambia las cosas y cómo pone en perspectiva el reutilizar la moda. Y bueno, pues ya está mencionado aquí, pero sí es espectacular, tal cual. Sí, y cómo la moda es duradera, lo que ya dijimos aquí, ¿no? Ujú. Luego vámonos a otro desfile muy playful que sé que te gustó mucho, eh, que es Marni, que justo me recuerda como, sí, como al primo más playful de Prada siempre. Sí, y Marni, algo que me da mucha ilusión de Marni es que, eh, bueno, para mí lleva muchos años siendo una marca que me gusta, tú sabes, yo Ujú, creo que de las primeras cosas que me compré de lujo fue Marni
y siempre he sido muy fan. Y ahora tienen a una diseñadora belga que se llama Meryl Rock. Ujú. Meryl trabajó muchos años con Dries Van Noten. Entonces yo estaba muy ilusionada de ver cómo Meryl, que trabajó tanto tiempo con Dries, que además también sabemos aquí, les he contado, que Dries es de mis diseñadores favoritos, cómo iba a traer ese expertise que hizo del estampado, no sé, las telas como complejas, cómo lo iba a llevar a Marni, que tiene siento que hay cosas entre Dries y Marni que pueden ser muy parecidas, ¿no? O sea, el trabajo con el estampado, las telas, que es divertido, pero también es formal, pero es lujo, pero puede ser ropa que te pones todos los días, etcétera. ¿Cómo lo llevaba de ahí para acá? Sí. Y casi lloró de emoción. O sea, había hecho una precolección, bueno, había hecho una colección cápsula muy chiquitita Ujú. que presentó bueno, más bien, que llegó a las tiendas en fall, sí, en otoño-invierno del año pasado, y ahora ya lo llevó a una colección. Y te lo juro que esta es de mis colecciones favoritas de Milán. Pero quiero oír tú qué Tanto piensas. así, wow, me encanta. Es que sí, estoy, mientras me encanta porque mientras te escucho, estoy Ujú, viendo justamente los close-ups ujú, y también me causa esa emoción. A mí, yo Marnie siempre lo vinculo a rayas. O sea, siempre que pienso en Marnie, pienso en rayas, con combinaciones de colores inesperadas, de pronto más clásico, pero pienso mucho en el patrón y en el color. ujú, Y aquí algo que me gusta es justamente eso, esos acentos de color que de pronto viven en looks que están estileados en donde la ropa, a ver, es que quiero ordenar esto, donde la silueta de pronto no es como una silueta súper disruptiva, sino es un saco, una camisa y un pantalón de vestir, pero en donde el color y el patrón es donde juega todo ahí donde te da la vuelta a la cabeza por cómo combina de manera inesperada. Pero también tiene otras siluetas en donde sí la silueta por sí misma es diferente. Por ejemplo, en las chamarras de hombre, estoy pensando en estas chamarras que son parecerían como de hike, como en esta telita más de paracaídas, pero en donde de pronto el uso de resortes hace una silueta como a la cintura muy interesante. El ujú, color block que utiliza también me parece eh, muy padre, porque hasta eso sí hay muchísimo color, pero tampoco es un ujú. color en clave vibrante. Es un color un poco más, pues bajado de saturación. No sé, me gusta ver cómo coexiste todo este universo un poco psicodélico de Marnie, pero sin que sea una marca necesariamente psicodélica. No es un Eckhouse Lata, no es sí, no es locura, pero es a lo que voy, que es como muy bonito armado Ajá. y sí está muy crazy, pero sin ser muy crazy. Y también tiene un trabajo de estilismo importante, que eso me gusta. O sea, lo que decías de las siluetas como de cintura un poco caída, ¿no? Ah, Y que tiene como el cinturón muy abajo o estos cinturones que están como incluidos en las faldas, que son muy anchos. Ahora en vez de rayas hay más círculos. Para mí Marni también es sí. mucho de círculos. O sea, para mí yo lo Ujú. relaciono con rayas y con círculos, ¿no? Y Sí. entonces hay como estas texturas como de lentejuelas gigantes, pero Ujú. también en print. Me gusta mucho el trabajo que también esto lo vi en Prada, de una textura sobre otra, de una transparencia sobre algo, o sea, cómo las texturas se contraponen, pero también los planos que se generan a través de las transparencias en las prendas, me gustó muchísimo. Y sí los contrastes, o sea, que de repente es un look todo negro, pero tiene rojo, pero tiene un tejido morado en el mismo suéter rojo, hay flores, pero es como medio quirky, pero con mucho
pero con un poder sofisticado diferente. Así lo veo yo, como, sí, como geeky de la moda que sabe combinar, pero que además es muy sofisticada la combinación. Así lo veo. Sí, y ahí viste en un punto, o sea, en esto que dices del styling y en dar como en esta combinación tan geeky, que es una marca que propone completamente una estética. Tú puedes abrazar como este onda Marnie sin necesariamente estar vistiendo Marnie. Eh, Ujú. Tiene esa fortaleza. Y fíjate que voy a mencionar algo, un adelanto de una entrevista que va a salir próximamente en él, que le hice a Alejandro Gómez Palomo de Palomo Spain, que me decía que algo que a él le gustaba era que, porque le pregunté qué era para él los Palomo Boys, que así es como llama como a su gang, y me decía que algo que le gustaba mucho es que podías ver a alguien en la calle y decir, este es un Palomo Boy, no, y sin tener que usar Palomos Paint. Y creo que esto es algo que sientes con Marnie. Podrías ver a alguien que dices es súper Marnie, sin necesariamente estar 100%. vistiendo Marnie. Claro. Y también ese trabajo que tiene Marnie con el tejido, por ejemplo, los suéteres de Marnie son muy representativos. Y creo que eso también es algo que hace que que esa insignia Marni se estampe como en un look, ¿no? Como el Miu Sí. Miu, que también tiene muchos suéteres o así como con mucho, pattern, eso Uh -huh. hace que digas: "Ah, eso es Miu Miu o eso es Marni". Y sí, eso es lo que me da mi ilusión. Creo que ella, además, leí una reseña que era muy fan de Marni desde que era chiquita, y entonces retomó colecciones de los noventas, de los Que ella recordaba. Qué padre. ajá, de los early 2000 que ella recordaba, y eso me dio más emoción, porque sí lo veo, la verdad que sí lo veo. Sí. Y bueno, ahora vámonos a Gucci, que hicimos les vamos a decir rápido, hicimos una selección chiquita de desfiles para no saturarnos tanto. Y aún así ya llegamos a nuestro tiempo límite, pero vamos a hacerlo un poquito más largo porque nos faltan 3 colecciones de las que queremos hablar. Sí, vamos con Gucci. Vamos con Gucci. A Híjole, ver, ¿sabes qué me pasó a mí con Gucci? ¿qué Bueno, te a ver, pasó? tú empiezas si quieres. ¿Quieres empezar tú o empezar o Sí, si empiezo? quieres empiezo. A A ver, ver, dale. vamos por las cosas que son evidentes antes de una opinión, que es una colección evidentemente influenciada por el Gucci de Tom Ford, como ya lo ha venido haciendo Demna en sus entregas pasadas. Se ha visto que la referencia está volteando hacia los 90. Hubo gente que no le encantó, como que dicen como, bueno, ya veo otras eras de Gucci o Gucci es más que Tom Ford. A mí sí me gusta, pero bueno, eso en las notas del desfile en general creo que va un poco por ahí. Va hacia ese sexiness que tenía Tom Ford. Y algo que yo sí, a donde voy yo ahora sí en opinión, es que creo que de pronto vemos ya un Gucci un poco aterrizado en el sentido de a cómo lo usa el usuario. La verdad es que justo eh, hay unos looks que traen la cangurera colgada de hombre, como muy un poco de gym bro, sí, está una persona muy acuerpada, con ropa pegadita, pero con la chamarra y la cangurera, que muchos o sea, dijeron, bueno, así se usa en el norte de México, así lo llevan usando por muchos años muchas personas, pero una reflexión que veía sobre esto es que también Demna siempre con este juego de ironías y de hacerlo las cosas un poco approachable en cierto sentido, toma el cómo el usuario lo usa. O sea, se sabe que así se usa Gucci en muchas ocasiones, con mucho logo, con mucho... es una estética que existe y que la lleva hasta el desfile. Entonces, eso me gusta en notas generales. ¿Tú? A mí me dio emoción llegar, bueno, esta vez Ujú, una cosa que hizo Alessandro cuando empezó a diseñar, cuando empezó a llevar, Gucci, fue que que antes Gucci se hacía en distintas locaciones, como casi siempre se hacen los desfiles en Milán, pero Alessandro, así como Prada o Fendi, llevó a los headquarters de Gucci las pasarelas, ¿no? Y entonces ujú. usó el Gucci Hub
para hacer ahí los desfiles. Después llegó Sábato y Sábato, eh, su primera colección la tuvo que presentar ahí por las lluvias y eso, la verdad, demeritó un poco la colección, porque donde iba a ser, que era en un exterior y tal, iba a ser muy impresionante, pero lo tuvo que llevar al Gucci Hub y eso demeritó un poco su colección. Y Demna, y luego los hizo en distintos venues. Y Demna lo que hizo de inicio fue sacarlo del Hub, ¿no? Que Ujú. eso, pues está padre porque entonces te empieza a dar una expectativa de qué va a pasar. Desde mi punto de vista, bueno, y llegabas y era como pues sí, como un era el Palazzo della Citele y era como si fuera pues sí, como un museo con esculturas de mármol y todo se veía como si fuera hecho de mármol, ¿no? Entonces, Sí. la pasarela pues era muy blanca, todo era como muy esta idea suntuosa italiana como de la vida, ¿no? Y Ujú. entonces después empezaba la pasarela y era una pasarela, eso me recordó mucho a Balenciaga, a la última colección que yo fui de Balenciaga, que fue arriba de una mesa, era más o menos Ujú. la misma disposición, una pasarela muy, muy larga y las modelos no regresaban, o sea, solo caminaban De ida. una vez, ¿no? De ida y ya luego no hubo carrusel final de las modelos. Y, eso como que me recordó su época en Balenciaga, y habían muchos comentarios a mi alrededor que decían: "Ah, es que esta colección es muy Demna", y yo sí veo mucho a Demna, sobre todo porque esa última colección que yo vi de Balenciaga de Demna estaba basada en cuando él dibujaba en la mesa de su abuela, y por eso era una mesa, la pasarela, Ujú. y explicaba en una carta que mandó que ese era como como su parte más él de la moda, ¿no? O sea, dentro de una casa que no se llama Demna. Y entonces eso me pasó acá en Gucci, que lo vi muy reflejado, pero sí con una fuerte influencia de Tom Ford. A mí lo que me pasa es que esta no me parece ropa deseable. Me gustó muchísimo el momento de la tanga que usó, que llevaba Kate Moss. Me Ujú. gustó que caminara Kate Moss, que caminara Sí. Gabriele, que caminara María Carla, eh, Carly En Kloss, Rata también. Emrata, todas ellas me gustó que caminaran porque también es como una oda a ese Gucci en el que antes de Alessandro, que caminaban estas grandes modelos y después los modelos pasaron como a otro plano. Y hay una cosa que odié y es la flacura de los modelos. La verdad, tengo que decir que me dio para abajo regresar o sea, como ver otra vez el heroin chic. Sí. Yo creo que ya nunca la moda no debería de regresar ahí por razones obvias, ¿no? O sea, por los desórdenes alimenticios que eso generó en el mundo y porque no, o sea, ya siento que ya no deberíamos de estar ahí desde mi punto de vista, ¿no? Claro, y también o sea, yo lo vi marcadísimo en toda la ropa de hombres, y Ajá. también lo vi en muchos comentarios, que era como claro, es que solo es para flaquísimos y que van al gym, porque todos son o sea, tienen brazo musculoso, pero ves la cintura de los modelos y son delgadísimos. Justamente es una colección que sí tiene ese enfoque noventero incorrecto, en donde esa glamorización de la delgadez extrema. Sí, por ejemplo, la verdad es que no sentí, o sea, sí, los zapatos de mujer, por ejemplo, me Ujú. gustan los que tienen el horsebit y que son muy picudos, muy noventeros, esos me gustaron mucho. Los zapatos de hombre me parecen horribles, que son como entre tenis y bota, me parecen Ujú. feísimos. Me gustó que retomara el loafer de Fur, eso sí me gustó, me emocionó. Por ejemplo, dije: "Ay, qué emoción otra vez ver esos zapatos en la pasarela". Ujú. Las botas me gustan, y hay muchas cosas que veo que son Gucci,
y Demna, como por ejemplo los vestidos de flores, Sí. que uno es de flores verdes con azules y otro verdes con negro. Ujú. Y eso me recordó a su colección de Balenciaga, de los vestidos de flores que tenían las botas del mismo print de las flores, que fueron un exitazo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Eso me recuerda a Hermoso. eso, pero sigue siendo muy Gucci a la vez, ¿no? O sea, era Balenciaga y también Gucci. Las bolsas se me hicieron que están padres, o sea, como que retomó algunos diseños, el print también de las flores, el típico de Gucci del fondo blanco con las flores de colores, que no me acuerdo cómo se llama ese print. Fiora. Pero hay Creo que es otros Fiora. vestidos, ajá, Fiora. Y hay otros vestidos que la verdad es que podrían ser Skims. Entonces, eso es lo que me está pasando a mí. Sí veo una referencia del Gucci de los 90 muy marcada. Veo mucho a Demna, pero sin que solo sea Demna, o sea, lo veo enfocado en la marca en la que trabaja. Pero yo no sé si a mí me dio ilusión esta colección. Sabes, es que creo que hay mucho minimalismo, pero también es el tema de los materiales en donde se convierte en donde tienes twist y ese luxury. Eh, Viéndola, o sea, volviéndola a ver, sí me gusta. ¿Sabes? Hay un único look que odio de todos los sets de hombres. Hay el último que salió, que era uno como en tela blanca tornasol, pero o sea, los pantalones, justamente los pantalones, son los que siento que se ven horribles, se ven aguados, como esa tela no está buena para pantalón. Y ese sí eh, fue el que particularmente odié, pero sí me gusta este sexiness tan minimal. También otra cosa que estamos viendo de regreso, y lo vimos desde Seven for All Mankind en Nueva Ajá, York, que la gente le causó mucha emoción ver esa estética de Jenny Humphrey, como de las hermanas Olsen, como ajá. medio de party girl. Ujú. Eh, Como la, de Kate de, Moss y Naomi Campbell en esa sí, foto que es súper famosa que salen saliendo de la fiesta, ¿no? justamente esa estética de decadencia, la estamos como de decadencia post fiesta. Era una decadencia, o sea, una decadencia glamorosa, porque Karl Lagerfeld lo mencionaba mucho también, me acuerdo, que decía, me encanta lo decadente. Y se ve aquí, en esta colección, otra vez ese vibe, que no sé cómo resuena con las nuevas generaciones, que sabemos que las nuevas generaciones tienen otro tipo de fiesta ahorita, pero aquí está la estética. Sí, 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 sí. O sea, la verdad que sí. Es que también personalmente yo no es el tipo de ropa que Ujú. consumo, pues, ¿no? Entonces, Sí. o sea, eso es lo que me conflictó, pues, pero no por mí, sino en Ujú. general, como que dije, ya, se le acabó, si no eres sexy, esto no es para ti. Sí, eso sí, completamente. Pero bueno, Oye, vamos ahora a Ferragamo. Ferragamo. Eh, Eh, Ay, Ferragamo por poco, llegué tardísimo al show, casi me da un infarto, de loco. Llegué corriendo. qué bueno que llegaste porque estuvo muy lindo. No, llegué, o sea, te juro, llegué, entró Chiara Ferrani y cerraron la puerta, o sea, Pero bueno, era un poquito lejos, ¿no? También. pero no tan lejos, más bien fue una cosa de que fue el desfile en la mañana. ¿De quién fue el desfile? Dolce Gabbana. No, fue después Dolce fue después. Ah, No sé qué hice antes. Bueno, no me acuerdo, pero el chiste es que llegué tarde y casi, o sea, me sentía muy abrumada, pero ya llega y además no encontraba mi lugar porque era negro, negro como la noche del desfile. Y entonces no era fácil encontrar, pero ya que llegué, ya me senté y lo disfruté muchísimo, me gustó mucho. muchísimo. Eh, Aquí, a es que, diferencia de lo que decía de Gucci, creo que esta colección casi toda completa me la pondría. y sabes, creo que el Ferragamo de Maximilian Davis sí tiene esta adaptabilidad que lo he visto en muchas edades, en diferentes cuerpos, y creo que siempre hay algo de la colección que Que es ajusta para ti. Ujú. a muchos gustos, cuerpos, personas, estilos incluso. Claro. También puede ser Sí, sexy, pero puede ser sí, formal, puede ser para ir a la oficina, pero puede ser para
ir a una cena o para ir a a una gala, no sé, lanzaron una bolsa que me Ujú, fascinó, que es como medio alargada. O sea, lanzó una bolsa que es como medio alargada y ujú. tiene como la hog bag que tiene el ganchino, que es, ya saben, ese herraje, Sí. pero al frente se me hizo una bolsa súper bonita, vendible, que todo mundo va a querer tener. Es una shoulder bag, que podrías pensar que es bastante normal, pero Es, no. creo que ya sé, creo que esto es justamente, es la hogback, pero la versión alargada, que Pero también hay justo me una, dijeron que no se llama hog bag, por eso no le quise ¿no? decir Ah, hog bag. es que hay una que sí es, bueno, entonces creo que no es la misma, porque ya estoy buscando aquí estoy viendo las fotos de bolsas y tú dices una que tiene como el herraje en medio. Sí, Ok, sí, creo que ya la vi. ahorita si no te Eh, la mando. Sí, pero es que también hay una versión de Hog alargada y Ah, quería sí. irme hacia esa versión del trend que, bueno, o sea, en Fendi hemos visto como otra vez cómo se le está dando mucho peso a la baguette, ¿no? Que es esta versión alargada. En Prada, el año pasado fue cuando se está impulsando mucho la Prada Galería, pero la versión alargada también. Ajá. Y ahorita Ferragamo presenta su Hog bag alargada. Entonces también estamos viendo a los iconos de ciertas marcas alargarse, que está padre. Sí, eso se me hizo bien cool. Te voy a decir que me gustó. Está como Ujú. muy inspirada en la ropa náutica, ¿no? Ujú. Tiene estas cosas, o sea, los botones, que los cuellos que también hay parte de la colección que los cuellos de las camisas Uf, sí. están medio sueltos. Hay un suéter de hombre hermoso que se abotona como de los hombros hacia Ujú. cuello y Sí, puede ser de tortuga, pero si es de no los puede estar primeros looks, caído. me encanta. Ajá, es el look 7, es una Sí. belleza. Y, Y ¿sabes en, qué? La construcción de la sastrería me sorprendió. Está perfecta, o sea, bueno, Ferragamo sabemos que tiene una sastrería impecable, pero qué barbaridad cómo está la sastrería, ¿eh? Está Muy bonito. precioso y justamente todos estos looks son como muy personalizables en ese sentido de los botones. O sea, los botones juegan un Ujú, papel importante en el styling de esta colección, en ujú. donde también te da un rango para probarlo de maneras diferentes. Otro elemento que veo muy repetido que a mí me encantó es el de la agujeta. Hay estas blusas como con agujeta al frente en el escote. Eh, Igual en los primeros looks aparece dos veces, primero en una blusa de seda negra con la agujetita al frente, pero también aparece en un color como huevo, como eggshell. Es que huevo suena Ujú. muy feo, pero como cascarón, color Ajá. cascarón, creo que es la manera correcta. Eh, y me gustó bastante. O sea, eso me gustaría verlo en menswear. Bueno, cualquiera se lo puede poner, pero se me hizo muy linda esa pieza particularmente. Sí, y me gustó que hay prendas que son de mezclilla, que también lo vi en el receipt, que no Ujú, parecen de mezclilla, y la mezclilla está como deslavada, desgastada, pero no es color mezclilla. Hay un vestido azul como muy marinerito, es el look 38, pero bueno, ujú. ahí les va. Es un look de manga larga y tiene un escote, tiene bolsas en el pecho y abajo, y, tiene como este cuello del look marinero que Sí, abre en V, y luego atrás mm, tiene como un babero, pero para en la espalda, digamos. sí. Y, ese vestido es como de una mezclilla delgada, y Qué padre, no eso está parece. muy bonito, porque no parece. Ujú, Parecería hasta de piel, ¿no? En la foto, y sí. no. Y luego hay otras prendas de piel como capitonada, Ujú, como si estuvieran la piel tiene como un degradado, como si estuviera deslavado, como si fueran estas prendas como de que usan para ir a cazar, sí. ¿no? Y entonces como si se hubiera desgastado por uso,
pero pero la piel está trabajado el color de la piel en ese degradé, muy impresionante. De verdad, es una colección muy bonita y me gusta la consistencia. O sea, solo hay un look que no entendí por qué ese color. Hay un look de hombre que tiene un saco y una gabardina naranja que desde que lo vi en la pasarela dije, tipo, ¿esto qué tenía que ver aquí? Pero bueno, por algo Maximilian lo ha de haber puesto, pero sentí Sí, te da que igual. que es una colección muy congruente y muy bonita. Me gustó mucho, mucho, mucho. Eh, Y ¿Bottega quieres ir? vamos a Bottega ahora. Ay, ¿tienes algo más que decir de No, Ferragamo? ya sería todo, pero me gustó bastante. Sí, a mí también. Bottega, Ah, échale. ajá. Em, a ver, bueno, Bottega estuvo precioso. Para mí me encantó que el styling hubiera tantos beanie hats, que hubiera Ah, muchos gorritos. Seguimos descubriendo la visión de Louis Trotter, que pues se me hace súper sólida. Algo sí. que creo que uno de los highlights aquí es justamente el movimiento de ciertas piezas, ¿no? Y bueno, lo viene haciendo, no es la primera colección donde se juega con esto, pero es como demostrar esa maestría en ver cómo las piezas en movimiento producen estas texturas visuales tan satisfactorias y tan bonitas. No sé, tú que lo viste en persona, cuéntanos más. A mí me parece que Louise Trotter es la directora creativa más enfocada en que no, en que Bottega se siga viendo Bottega. Y Ujú. no de poner un sello suyo a como dé lugar, ¿no? Que eso no me pasa con los demás diseñadores o con los demás directores creativos ahorita. Siento que todos Sí, los directores creativos están queriendo demostrar que ellos son parte de la casa en la que están, ¿no? O sea, como lo que decíamos de María Gracia o de Demna, que quieren decir, aquí estoy yo ahorita. Y Luis Trotter no. Luis Trotter me ujú. gusta que está trabajando sobre un sobre un legado que dejó, bueno, que lleva años teniendo Bottega, que también se vio un poco cuando cambió de, Daniel Lee a A Mathieu. Mathieu Blassy, no se sintió que fue así como shock, no se sintió un cambio radical, no, se sintió que era congruente lo que hizo uno con lo que iba a hacer el otro, y lo mismo hace Louis Trotter, da congruencia a lo que había trabajado Mathieu, con su visión, obviamente, porque sí se ve Sí, su visión, pero no es otro Bottega. No estamos llegando no está pasando lo que pasó con Phoebe sí. Philo Y el New y Celine. Edith Piman, ¿no? Es Ujú. como, ok, esto es una marca que se llama Bottega Veneta, no se llama Louis Trotter. Y eso me encanta, porque hay un trabajo, obviamente el intricato es importantísimo en la colección, el uso del color, el uso de como de la sastrería también importante, los vestidos, las faldas, los zapatos, todo tiene como una unidad a través de los años y luego termina con el savoir-faire y con las prendas más complicadas de hacer, que ya venía pasando también con Mathieu Blassy, ¿no? Y cómo Sí, cierra con looks sorprendentes, con un movimiento espectacular y con una artesanía detrás muy importante. me encanta. Es que todo, o sea, esa construcción del show incluso, ¿no? De empezar con Ajá. los looks más leves y cómo hacia el final va subiendo la complejidad de cada look hasta llegar a estos showstoppers, que son los vestidos en movimiento. Sí, y decían, por ahí vi un tweet, no un tweet, un TikTok que decía que parecían estas, ya sabes, en los car wash gringos que entran y Ah, son sí. estos cepillos grandototes de colores, y decían que Sí. eso parecían sobre todo el rojo y el azul y el rosa. Y sí parece, pero
me fascina. O sea, no sabes cómo se veía el movimiento de esas prendas al caminar. O sea, te lo juro que yo dije, guau. O sea, se me cayó la mandíbula de que impresionante. Y además toda Sí, la ropa, o sea, bueno, igual ese vestido, esos looks del final, dirías, ah, pues igual yo no me los quiero poner. Pero yo sentí que toda la colección, hay algo para alguien en esa colección. Desde algo oversize así muy impresionante e impactante, hasta, algo simple y como muy ceñido al cuerpo y no demasiado llamativo, o sea, que no necesariamente tendría que ser Bottega, ¿ya sabes? sí. Y me encanta. O sea, la verdad es que sí. Veo todos los looks y los quiero. Sí, estoy muy emocionada de esta colección. Además, ¿sabes qué me emociona más? Que veo Louis Trotter y Phoebe Philo me dan este vibe de que vienen como de la misma ideología de la ropa, de que te la quieras poner, que quieras usarla 1000 veces, que sean cosas que tienes para ti, no tanto para ser visto, bueno, obviamente estos vestidos del final que decimos sí, pero Claramente, sí. es prendas para ti. Sí, Me me encantó. gustó mucho. Em, ¿Cuáles fueron tus highlights? A ver, no te lo voy a poner difícil, no quiero que me des solo uno, pero en general así de tu resumen de semana, ¿cuáles fueron esos highlights de Milán? Mi resumen de la semana va acá. Me dio alegría estar en Milán otra vez. Hace muchísimo que no iba a Milán. Y y me emocionó, me gustó, se me hizo súper interesante llegar a como ver la evolución de las marcas a través del tiempo, llegar a ver por primera vez diseñadores presentando en Milán como Demna, María Grazia, y me dio, o sea, como que se me hizo otra vez me emocionó la moda. ¿Ves que habíamos dicho que Sí, que nos últimamente tenía un poco algo desencantado. ajá, que nos tenía desencantados? Me volvió a dar alegría estar ahí, ver, sentir como que, aunque ha habido mucho cambio en las sillas, las marcas siguen siendo importantes, relevantes, emocionantes, llegar a los venues. Milán tiene unos venues muy bonitos, como que eso también es padre. Y no necesariamente es un palacio, pero a veces sí y a veces no. A veces son los headquarters de las marcas, pero también es increíble el trabajo que hacen. Ir a los Ricis Prada, llegar a la Fundación Prada es una belleza. O sea, ya nada más Sí. con el hecho de que un desfile sea en la Fundación Prada es emocionante, ¿no? Eso es como mi highlight de Milán, que me emocioné muchísimo, me gustó muchísimo. Ay, qué emoción. Sí, la verdad creo que sí, es una semana que tuvo mucho de qué hablar y cosas padres. Para mí es definitivamente Prada y lo que hizo de cambiar cómo presentar una colección con 15 modelos de 60 looks. Eso me parece de los grandes highlights. Y también como colección, Bottega. Bottega me gustó mucho, mucho. Hay una pieza en particular que estaba pensando en mi look favorito como si fuera cuando hablamos de red carpets. Ya Ujú. sé que no funciona así aquí, pero mi look favorito fue uno de los últimos de Bottega de Hombre, que es un suéter gris con un cuello espectacular, Blanco. la camisa blanco, ajá, con un cuello como en ruffles, con olanes, padrísimo. Sí. De colección a mí, pues yo creo que Prada, de colección Ujú, Prada. Y además en el bici no podía creer todo. O sea, te lo juro, yo sí. dije, de aquí a diciembre, de aquí a septiembre voy a ahorrar Ujú. para comprarme cosas de Prada esta temporada, te lo juro. ¿Y cómo se presentaba en el Receipt? O sea, ¿estaba el look como deconstruido o cómo lo presentaban? Ah, en el bici estaba un look en el maniquí Ujú, y según lo que me contó Carla Jauregui, la PR de Prada en México, me contó que el equipo creativo se dio licencias y no estaban los looks exactamente como estaban en la ujú, pasarela. Había ya. justo para que vieras que se podía mezclar todo con todo. Ujú, Pero entonces estaba en el maniquí una parte del look y luego en el rack
otra parte de que podían Ya. estar sobre ese look. Entonces, así, estaba dividido por racks, 15 racks. Cool. Muy cool. Pues qué padre. Sí, muy padre. Pues Oigan, ya, pues Jordan, esto fue todo y quedamos a la espera del episodio de París para que nos cuentes todo lo que ves por allá. Órale, Eh, cuéntanos, síganos. sí, eso. Sí, como @hablemos de moda 1, @el_México. Y a mí me encuentran como Jordi L. Rivas. A mí como Cándano Clau, esto fue Hablemos de Moda el podcast y nos escuchamos el próximo martes. Gracias. Adiós. Bye. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México.